Soy una madre joven de poco más de 30 años que cría a mi hija. Conoce a mi marido trabajando en la misma empresa en la que yo trabajaba. Salimos durante un año y nos casamos. Mi suegra realmente no me quería. No estaba feliz de que su hijo, que se graduó de una universidad de la Ivy League, saliera con una contable. Sin embargo, cuando su hijo insistió en que debía casarse conmigo, finalmente cedió. Tuvimos que superar un obstáculo tan grande para finalmente casarnos. Me criticaba en todo lo que hacía. Luego quedé embarazada y tuve que renunciar a mi trabajo. Ella no podía soportar verme. Empezó a tratarme como una criada. Ella me obligaba no solo a pasar la aspiradora todos los días, sino también a trapear el piso con las manos y las rodillas, y a limpiar todos los rincones de la casa. Entonces, cuando me ordenó hacer cosas escandalosas, no pude aguantar más y reuní coraje para decirle: «Suegra, ¿no es demasiado duro para una embarazada como yo limpiar toda la casa así todos los días?». Entonces mi suegra me gruñó, diciendo que como atrapé a un príncipe y que mi vida mejoró gracias a él, al menos debería estar haciendo las tareas del hogar a la perfección. Por el bien de mi hijo no nacido, soporté y me tragué mi ira. En los días en que estaba demasiado cansada, llamaba a un ayudante con anticipación para limpiar la casa. Sin embargo, mi suegra me ordenó que preparara una fiesta ceremonial donde vengan todos los parientes para el servicio conmemorativo. Ella insistió en que los platos deben prepararse con una semana de anticipación, pero más que eso, ella me hizo trabajar más que mi cuñada que vino de vacaciones. Había trabajado fuera durante una semana entera soportando los regaños de mi suegra, pero mi cuñada solo llegó un día antes de las vacaciones con la excusa de que estaba trabajando. Siempre llegaba tarde cuando yo tenía preparado casi todo. Además, con mi cuerpo pesado y embarazado, tenía que hacer todas las compras y oler la comida con náuseas mientras cocinaba, lo que realmente me estaba matando. Sin embargo, mi cuñada estaba recibiendo un trato preferencial. ¿Pero qué podría hacer? En esta familia mi suegra era la jefa. Sin embargo, como ella me obligaba a hacer ese trabajo, sus constantes regañones diciendo que para poder dar a luz tenía que mover mi cuerpo. Tenía que pensar en el bebé en mi vientre. Pasaron 10 meses en tales circunstancias y finalmente di a luz. Era una niña, pero no mucho después de que naciera mi hija, me sucedió un incidente desgarrador. A mi madre le diagnosticaron una enfermedad pulmonar grave debido a su dificultad para respirar. Tenía dificultades en su rutina diaria. No tuve tiempo de cuidarme después del parto, de cuidar a mi mamá visitándola en el hospital. Estaba duplicando el cuidado de mi bebé y apoyando a mi madre en el hospital. Mi condición física estaba en su peor momento. Eventualmente mis fuerzas se agotaron y descuidé el cuidado de mi hija. Mi hija la podía cuidar mi esposo o mi suegra, pero mi propia madre solo me tenía a mí para cuidarla. Afortunadamente mi esposo entendió mis circunstancias y pude cuidar a mi madre con más facilidad. En cambio, mi esposo se disculpó por no poder visitar el hospital. Estaba agradecida por sus palabras, y más aún lo sentía, porque debe ser difícil para él. Siempre que estaba en casa, hacía todo lo posible por cuidar a nuestra hija. Sin embargo, para mi suegra, mis esfuerzos fueron inútiles. Estaba bajo una tremenda ansiedad por el deterioro de la salud de mi madre. Su sufrimiento empeoró más que antes. Entonces, un día mi suegra vino de repente a nuestra casa sin previo aviso. Luego vio nuestra casa en desorden y comenzó a regañarme. «No debes amontonar los platos sucios y lavarlos inmediatamente». Sentí injusticia y tanta pena por mí misma que rompí a sollozar. Sin embargo, incluso después de ver mi colapso, mi suegra no se inmutó. Luego, cuando mi hija comenzó a llorar, se enojó conmigo porque mi llanto asustó a su nieta y me ordenó que dejara de llorar. Estaba muy enojada, pero dejé de llorar porque no quería molestar a mi bebé. Aunque ella es la madre de mi esposo, ¿podría venir a la casa de su hijo de repente y molestarme así? Por cierto, esto solo fue un adelanto. La parte principal era un todo, otra cosa. La verdadera razón por la que mi suegra vino a nuestra casa fue por otra cosa. Como dije antes, mi suegra me hace preparar la fiesta de la familia con una semana de anticipación.
Luego tendría que ir a su casa y cocinar todos los platos festivos. Pero esta vez me estaba diciendo que lo hiciera sola. Me dijo que mi cuñada estaba ocupada en el trabajo y que vendría el día de la cena familiar. Prácticamente jadié. Como la salud de mi madre se estaba deteriorando rápidamente y yo tenía miedo de dejarla sola en el hospital, mi suegra me ordenó que me tomara una semana libre para cuidar de mi madre en el hospital, así que le supliqué. Suegra, sabes que mi madre está muy enferma en el hospital. No puedo ausentarme de ella durante una semana entera solo para preparar la fiesta navideña. No fue por otra razón que por cuidar la enfermedad de mi madre. Sentí que ella entendería, pero ¿te imaginas lo que me dijo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que en el momento en que te casaste, tu prioridad ahora es tu familia? No podía creerlo. Para poder alimentar a su familia, incluidos sus fantasmas ancestrales, debía dejar al cuidado de mi propia madre enferma tanto si moría como si no. Debe cuidar de su marido y de su hijo. ¿Hasta cuándo vas a seguir cuidando solo a tu madre enferma? Ella dijo que observaría cada uno de mis movimientos. Ya que llegué a su familia, debo seguir su tradición familiar. Esa noche le confié esto a mi esposo. Después de enterarse de todo el incidente, me dijo que hablaría con su madre y trataría de consolarla. Pero el problema no era solo mi suegra. Debido a este incidente se produjo un resentimiento entre el hermano de mi esposo y su esposa, esa cuñada. En caso de que no pudiera venir, mi suegra debió llamarla a la otra nuera. Ella estaba tratando de prepararse para una copia de seguridad. Al final mi cuñada me llamó. Ella estaba molesta, acusándome. Hermana, ¿cómo nuestra suegra podía preparar todos esos platos sola? Si yo no podía ir, era su turno de ir. Sin embargo, ¿por qué estaba usando a nuestra suegra para andarnos por las ramas? Aunque su motivo era tan claro como el agua, aguantó hasta el final usando a nuestra suegra como excusa. Entonces, su esposo, que parecía estar a su lado, gritó como para que yo lo escuchara. Aunque su madre esté enferma, al menos los platos festivos deben ser preparados por la cuñada mayor. Me pedían que preparara toda esa comida yo sola, en lugar de cuidar a mi madre enferma. Estaba más allá de las palabras. Cuando mi esposo se enteró de esta situación, se puso del lado mío y dijo que hablaría con su hermano y su cuñada. Por lo tanto, le dije a mi esposo que solo sufriría y no haría la llamada, ya que podría causar fricción entre los hermanos. Al final, cedí. Inevitablemente contraté a un ayudante para que estuviera al lado de mi madre y fui a la casa de mi suegra a preparar los platos durante toda una semana antes de las vacaciones. Cuando mi suegra vio toda la comida, finalmente pareció satisfecha. Sin embargo, todo este tiempo ella había insistido en continuar con su tradición familiar y demás, todo para ponérmelo difícil. Después de terminar de poner la mesa, estaba preocupada por mi madre, así que como había cumplido con mi deber, me iba a excusar para ir al hospital. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, mi suegra se me adelantó. Ya que su cuñada menor debe estar cansada de su trabajo, váyase después de lavar los platos cuando termine la cena. Me quedé sin palabras. ¿No fue suficiente todo lo que hice? Aún así, ella estaba exigiendo que lavara los platos incluso. ¿Se caería el cielo si su segunda nuera lavara los platos? Con todos los ancianos presentes en el servicio conmemorativo, no podía quejarme, así que me tragué mi enojo y fui a la cocina. Entonces, de repente sonó mi teléfono celular. Sintiéndome ansiosa, contesté el teléfono con la mano mojada. El asistente me dijo que la condición de mi madre estaba empeorando y que fuera al hospital de inmediato. Colgué el teléfono y fui a la habitación a explicarle la situación a mi suegra. Además, la cuñada que estaba sentada a su lado dijo que como la nuera mayor podía irse en medio de la función familiar. ¡Tonterías ridículas! Luego mi suegra agregó, ¿tienes que arruinar el ambiente festivo? Decidí que no quería aguantar a este tipo de personas. Solo estaba perdiendo el tiempo, así que me fui. Entonces, mi cuñada me siguió y me agarró. Sacudí los brazos de mi cuñada lo más fuerte que pude y corrí directamente al hospital. Afortunadamente, mi madre había superado el peligroso obstáculo con seguridad. Me libré de mi ansiedad y miré el rostro de mi mamá. Me sonrió al ver lo apurada que había llegado, aún con el delantal puesto. Mi dulce hija. Vino porque estás preocupada por mí. Por favor, no te preocupes por mí.
Solo quiero tu felicidad, dijo mientras tomaba mis manos con fuerza. Son las vacaciones. ¿Por qué estás aquí? Estoy bien, así que date prisa y ve a casa de tu suegra. Le dije que les había explicado a mis suegros que no se preocuparan. Luego, después de unos días, mi madre se estabilizó. Solo entonces pude volver a casa, debido a que pasé un tiempo frenético en el hospital durante unos días. Me olvidé por completo del incidente en casa de mi suegra. Con retraso le pregunté a mi marido cómo se sentía su madre y me dijo que parecía estar bien. Me sentí aliviada de que mi suegra no estuviera enojada conmigo. Unos meses después, una semana antes de las vacaciones de Acción de Gracias, estaba lista para ir a la casa de mi suegra, porque me dio pena haberme ido repentinamente el último día de Año Nuevo. Llamé a mi suegra para hablar sobre los platos ceremoniales festivos que había que preparar, pero me dijo sin rodeos que ya no tenía que preparar la comida. Estaba confundida, así que me pregunté si mi cuñada sabía algo al respecto, así que la llamé. Cuando le pregunté al respecto, dijo que ella tampoco sabía nada. Entonces, le pregunté a mi esposo si había escuchado algo sobre esto. Entonces mi esposo dijo: «Mi madre no es esa persona mala. Supongo que mi madre está tratando de entender tus sentimientos». Sentí que él era el mismo, ya que es su madre, él la defendería. De todos modos, estuvo bien conmigo ya que no tendría que preparar comida por adelantado este día de Acción de Gracias. Mi suegra era una cosa, pero de alguna manera sentí que mi esposo había cambiado mucho. Debido a que la condición de mi madre no mejoró, todavía estaba cuidando de mi madre, lo que significaba que mi esposo estaba a cargo de cuidar a nuestra pequeña hija. Como estaba tan cansada, era cierto que estaba descuidando a mi esposo y a mi hija. Mi esposo también se estaba cansando de asumir repentinamente más responsabilidad en el cuidado de nuestro bebé. Finalmente comenzó a decir: «Cariño, ¿no es que solo le estás prestando atención a tu madre? Sé que es difícil para ti cuidar a tu madre enferma, pero ¿podrías también prestarme atención a mí, a nuestra hija y a mi madre?». Se quejó conmigo después de que él fue tan paciente todo este tiempo. Sin embargo, fue difícil para mí aceptarlo de su madre. Protesté contra sus palabras. «Acepta que no pude prestar atención a nuestra familia. Sabes lo difícil que había sido. Sabes todas las cosas que tu madre me había hecho. Y hasta el día de hoy, cómo me ha tratado. ¿Desde nuestro matrimonio?». Exploté a mi esposo por todas las emociones reprimidas. Pensé que mi esposo, de todas las personas, sería comprensivo conmigo. Honestamente no quería prestarle ni un ápice de atención a mi suegra. Sin embargo, algo era extraño. Mi suegra, que solía venir regularmente a regañarme, ya no venía. Me incomodó que ella debe tener algo que hacer. Entonces escuché noticias inesperadas de mi esposo. Me dijo que a mi suegra le diagnosticaron cáncer de pulmón en la segunda etapa. De hecho, estaba preocupada por la salud de mi suegro porque fumaba mucho. Parecía culpar a su esposo porque creía que contrajo el cáncer de pulmón por el humo de segunda mano de su esposo. Cuando escuché que mi suegra tenía cáncer de pulmón, de repente recordé cuando mi madre sufría de la enfermedad pulmonar. Mi suegra estaba siendo castigada por ser tan mala conmigo y con mi madre. Me dijo que, en realidad, incluso antes de que mi suegra recibiera el diagnóstico de cáncer de pulmón, había estado visitando a mi madre en el hospital. Después del último día de Año Nuevo, tuvo un sueño en el que aparecía su propia madre muerta. «Hija mía, cuán cariñosa fuiste conmigo cuando estaba viva. Por lo tanto, debe tratar de entender un poco cómo su nuera debe estar preocupada por su madre». Solo entonces pude entender por qué salí corriendo el día de Año Nuevo, cuando escuché que mi madre estaba gravemente enferma. A partir de entonces, mi suegra visitaba a menudo a mi madre en el hospital ocultándomelo. Mi esposo no me dijo porque ella le pidió que no lo hiciera, porque si me enteraba que ella estaba haciendo las visitas al hospital, se avergonzaría de todas las cosas que me había hecho. Le pidió a mi esposo y a mi madre que la mantuvieran. Cada vez que visitaba el hospital traía medicinas que serían buenas para la salud de mi madre, y parecía haberla cuidado sinceramente. Cuando mi esposo me pidió que pensara en su madre, esa fue la razón. La verdad, nunca había soñado con esto. Siempre había pensado que su madre me odiaba. Me molestaba que me hiciera sufrir solo porque era su nuera y solo tenía educación secundaria. Cuando supe de la sinceridad de mi suegra, todo el resentimiento acumulado en mi corazón se derritió como la nieve. Ahora podía ver a mi suegra bajo una nueva luz. Era un poco tarde, pero la llamé por teléfono. Me disculpé por mi negligencia en prestarle atención.
Como adulta, dijo que había mostrado un lado vergonzoso de ella. Luego, dijo que no se estaba muriendo, así que no me preocupara, sino que solo cuidara de mi propia familia. A partir de entonces, visitaba su casa con frecuencia para comprobar su salud. Después de unos meses, sucedió un milagro. La condición de mi suegra mejoró respondiendo bien al tratamiento con medicamentos y con una dieta adecuada y ejercicio. Se curó por completo de su cáncer de pulmón. Sin embargo, a diferencia de mi suegra, la condición pulmonar de mi madre se deterioró. La única solución que quedaba era un trasplante de pulmón. Mi madre pudo recibir un trasplante de pulmón exitoso después de localizar uno compatible. No se trata de un hombre y una mujer que se encuentran y se casan para establecer una familia, sino que en realidad es una familia que se encuentra con otra familia para casarse y establecer una familia más grande. De ahora en adelante, realmente cuidaré el uno al otro para mantener a salvo nuestra preciosa felicidad y risas para que nunca más las pierda.